Profe. Muy buenas tardes, jóvenes. Entonces nos estamos reuniendo hoy, 23 de julio, para hablar sobre el ejercicio de la tarea número 2, que como saben tiene un valor de 2 puntos, es la última actividad de este semestre de la materia de teoría y política económica, que forma parte de la nota previa, porque luego está el examen final que ya fue pautado para la primera semana de agosto. ¿Okay? Entonces, la fecha tiene, la tarea tiene entrega el 27 de julio, bueno, para que dé tiempo de corregir. La tarea consiste en un ejercicio en el cual se trabajan con indicadores macroeconómicos de un determinado país. Existen 3 modelos. Está el primer modelo, que es la economía estadounidense para los años 80-82, o para el periodo 80-82. Está la economía colombiana para el periodo 2001-2013 y la economía venezolana para el periodo 2015-2017. Lo que se quiere es que ustedes, estudiantes de Derecho, sean capaces de ver a nivel macroeconómico cuáles son los principales indicadores por sectores económicos, por sectores macroeconómicos, y que eso entonces permita que cualquier lectura que ustedes hagan de un material especializado puedan captar la realidad de un país a través de sus indicadores. Entonces, ¿cuáles son los sectores? El sector real, sector monetario, sector público y sector externo. Es decir, todos estos sectores los hemos visto interrelacionados en el flujo circular de la renta. Entonces, concretamente, ¿qué queremos? Queremos que hagan una serie de cálculos que les va a permitir obtener indicadores precisos del comportamiento de la economía para los últimos 2 años y que en base a eso puedan hacer una reseñita final general en la cual puedan decir si la economía estuvo mejor en el último año o estuvo peor en referente al año anterior. ¿Okay? Entonces, ¿qué pedimos? Bueno, primero se pide cuál fue el crecimiento de la economía venezolana para los 2 últimos años. Como saben, para calcular el crecimiento económico hay que calcular la variación porcentual del PIB real. ¿Okay? Entonces, en cualquiera de los cuadros van a tener en el sector real el PIB nominal, el PIB que dice, por ejemplo, en el caso de Venezuela, 1997 igual a 100, eso significa que este es el PIB real y que el año base que se utiliza para calcular este PIB real es el año 1997. En el caso de Colombia, el PIB real es a precios del año 2005 y en el caso de Estados Unidos, el PIB real era a precios de 1980 porque era en la década de los 80. Entonces, simplemente calcular el crecimiento económico pasa por calcular la variación porcentual del PIB real. ¿Cómo se calcula? Recuerden, el año 80, por ejemplo, no podríamos saber si creció o no porque no tenemos el año anterior. En el año 81 y el año 82 sí podemos saber que si creció o no, y lo que hacemos es calcular la fórmula de la variación porcentual. Valor final entre valor inicial por 100 menos 100, ese sería el crecimiento del año 81. En el año 82, valor final del 82 entre el valor del año 81 por 100 menos 100, y ese sería el crecimiento del año 1982. En el caso del crecimiento de los precios, para saber si hubo inflación o no, calculamos la variación porcentual, pero ahora del índice de precios al consumidor, ¿ok? Y entonces eso nos permite saber cuál fue el crecimiento de la economía en los 2 años y cuál fue la tasa de inflación. Esos son los indicadores que dejamos en la parte del sector real. Luego pasamos a la parte del sector monetario, y en el sector monetario nos concentramos en preguntar por el cálculo de la liquidez monetaria, el cálculo del multiplicador y un cálculo que permita saber si la política monetaria fue expansiva o contractiva, ¿ok? En este caso que está aquí. Adicionalmente, es importante, sobre todo porque siento que no está claro el tema de la moneda fiduciaria, es importante entender que la moneda de cualquiera de estos países, su valor lo han decretado sus bancos centrales, y que la cantidad de dinero de un país está contenida por la cantidad de dinero, y eso se refiere a las monedas y billetes y a los depósitos
y que el respaldo, la parte de los activos que está respaldando estos pasivos son las reservas internacionales y el crédito interno, ¿ok? Es decir, el ejercicio lo que sirve es para tratar de afianzar en ustedes las cosas más relevantes del sector monetario. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la liquidez monetaria. Para calcular la liquidez monetaria, aquí salen las dos partes de la liquidez monetaria. Sale el cálculo de la liquidez monetaria por el lado de los pasivos y sale el cálculo de la liquidez monetaria por el lado de los activos. ¿No es así, José? ¿Todavía estás conmigo? Sí, profe, sí la oigo. Ok. Entonces, por el lado, la liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero, por el lado de los pasivos sería la suma del dinero y del cuasi dinero, porque en estos instrumentos están contenidos el dinero efectivo, es decir, las monedas y billetes, y los depósitos, ¿de acuerdo? Entonces, allí tendríamos la cantidad de dinero, que es la primera pregunta. La segunda es el multiplicador monetario. ¿Cómo calcularíamos el multiplicador monetario? ¿Lo investigaste? ¿Lo sabes? Bueno, la lógica me da que tendría que dividir la liquidez monetaria entre la base monetaria. Correctamente. Se divide liquidez monetaria entre base monetaria y eso nos va a dar el multiplicador monetario, que es las veces que se expande el dinero primario. Es decir, el dinero primario es este y a través del multiplicador monetario vamos a ver las veces que ha crecido el dinero en el sistema financiero, ¿ok? En el sistema bancario. Entonces, perfecto, ahí ya tenemos los dos indicadores. Luego, queremos ver por el lado de los activos cuál ha sido el respaldo de esa cantidad de dinero. Quiere decir que esa liquidez monetaria también es la suma del financiamiento bancario, que es el crédito interno, y de los activos externos netos. Entonces, sumamos estos dos montos y lo que queremos saber es el peso de los activos externos y el peso de los, ¿cómo se llama? El crédito interno, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener aquí, en este caso particular, se ve con bastante claridad, ustedes van a obtener el porcentaje, por supuesto, que en el caso de los activos de las reservas internacionales, vamos a obtener el peso como dividiendo 64,1 entre la suma de el financiamiento bancario y los activos externos, que es el mismo monto que suma el dinero con el cuasi dinero y multiplicándolo por 100. ¿Para qué? Para que nos dé cuánto pesan los activos externos dentro del total de la cantidad de dinero. Luego vamos a tomar el crédito interno, lo vamos a dividir entre el total de la cantidad de dinero y nos va a dar el peso. Aquí de forma rápida, como podemos ver que en el caso de la economía estadounidense, el financiamiento o crédito interno es lo que más pesa como respaldo del dólar, ¿ok? Recuerden entonces, eso es lo que me interesa que ustedes entiendan, que no entiendan que la moneda está respaldada o por oro o por algún tipo de metal que genera el valor de esa moneda. No, al final la moneda es un activo que se contabiliza por la emisión de dinero del Banco Central, por la cantidad de dinero que hay en la economía y el verdadero y único respaldo de ese dinero es la producción de bienes y servicios. En la medida que un país tiene un crecimiento económico sólido, una economía que tiene buenos indicadores macroeconómicos, en ese sentido, como no tiene problemas de inflación, su moneda no pierde valor, sino al contrario se convierte en una moneda fuerte, ¿ok? Entonces, al final, la moneda fiduciaria es creada por el Banco Central, decretada por el Banco Central y las personas utilizan ese dinero para poder intercambiarlo por otros bienes y servicios o inclusive para comprar o para obtener otros activos financieros. ¿Quedó esa parte clara, corazón? No entendí mucho esa parte. Ok, sumo el crédito interno con los activos externos. Y ya de ahí sí me perdí un poco. Ok, fíjate, vámonos aquí a compartir pantalla. Hola, Patricia. Estoy compartiendo pantalla.
repito, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que calcular M2, ¿ok? Que M2 es la cantidad de dinero. Para eso vamos a sumar el dinero, el instrumento dinero y el instrumento cuasi dinero. Nosotros hemos dicho desde el punto de vista teórico que M2 es el dinero en efectivo más los depósitos. Esta es la forma como vamos a conseguir las estadísticas del sector monetario. Una parte va a estar el dinero y en la otra parte va a estar el cuasi dinero. ¿Ok? Luego, esta es la parte de los pasivos porque realmente este dinero y este cuasi dinero es un activo para las personas que tienen estos instrumentos, es decir, para el público, ¿ok? Por el lado de los activos, vamos a tener que los dos instrumentos principales que respaldan la cantidad de dinero son las reservas internacionales netas más el financiamiento bancario o el crédito bancario, porque el dinero en la economía va rotando en la medida que se conceden créditos. Recuerden que la actividad crediticia es esencial para el tema de poder suministrar los fondos y que puedan hacerse las inversiones y con ello aumentar la capacidad de producción. Es decir, todo banco va a tener por un lado los depósitos y por el otro lado va a guardar una parte en reservas bancarias y el resto del dinero lo va a prestar. Toda la economía entonces tiene un gran activo que es ese préstamo, ese crédito interno. Lo que queremos que hagan es que saquen cuánto pesan las reservas internacionales dentro de M2, ¿ok? Y lo multipliquen por 100, eso va a dar un determinado porcentaje y cuánto pesa el financiamiento bancario entre M2 y lo multipliquen por 100. Y simplemente lo que estoy haciendo es ver cuánto pesa esto dentro de este total, cuánto pesa dentro de este total, y obviamente la suma de los dos pesos me va a dar 100, ¿verdad? Pero internamente yo voy a saber si esta cantidad de dinero está respaldada más con activos externos o está más respaldada con crédito interno. Ahora sí se entendió la idea, corazón. Entonces, es calcular el porcentaje de ¿De cuánto cuánto pesa. pesa? Ok. De cuánto pesa cada uno de los componentes por el lado del activo dentro del total para saber cuál es el que más pesa. Con la idea cuál, con la idea de que muchos de ustedes comprendan que la cantidad de dinero, buena parte, dígame sobre todo en el caso de Estados Unidos, está financiado con créditos que da el Banco Central y que dan los bancos, ¿ok? No me olviden nunca, por favor, que al final la relación del dinero con el mercado de bienes y servicios es por la ecuación cuantitativa del dinero, que es M por B, igual, un segundito, igual a P por I, es decir, que la producción de bienes y servicios por el nivel general de precios tiene que ser igual al movimiento de la cantidad de dinero. Esto que está aquí, esta M que está aquí, es esta liquidez monetaria que está aquí, ¿ok? Entonces, si esto no crece de forma consona a la producción de bienes y servicios con la cantidad de dinero, en la producción de bienes y servicios en términos reales con la cantidad de dinero, se va a generar un ajuste vía inflación, ¿ok? Entonces, lo que hace que esta cantidad de dinero sea respaldo es un buen manejo de la cantidad de dinero y evitando que haya inflación. Desde el punto de vista contable, lo que respalda a una moneda son las reservas internacionales y el financiamiento bancario. Las reservas internacionales existen porque esta economía necesita o hace transacciones con el resto del mundo y esas transacciones no se hacen en moneda nacional, sino en moneda extranjera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que hay un saldo de reservas internacionales, por supuesto en dólares. Esos dólares que están allí son multiplicados por el tipo de cambio y esos dólares de las reservas internacionales forman parte del circuito monetario. ¿De acuerdo? ¿Quedó más Ok. claro eso? Ok.
Entonces, ahora vamos a seguir con las preguntas. Profe, Dime, corazón. y en el caso de la economía venezolana que ha tenido emisión de dinero inorgánico en los últimos años, ya ahí esa relación se altera un poco. Claro, no es que se altera, sino que todo se va vía precio, ¿sí? O sea, ¿qué ocurre cuando en el caso de Venezuela, ya, déjame entonces volver aquí a esa parte. Se borró, no creo. Ajá. ¿Qué ocurre en el caso de Venezuela? Esto en términos reales cae muchísimo. Esto en términos de cantidad de dinero sube exponencialmente y todo el efecto se ve aquí, ¿sí? En los precios. Lo que hay es un aumento tremendo de los precios, ¿ok? Por eso es que toda la actividad del Banco Central, de hecho el Banco Central es el que termina definiendo qué tipo de inflación va a haber en una economía y por supuesto tiene que ser muy serio su manejo porque en la medida que él permita que este nivel general de precios suba, está haciendo que la moneda pierda valor. ¿Sí? ¿Lo viste? Ok. Muy bien. Vamos entonces ahora con la otra pregunta. Bueno, debería quedarme aquí en la pantalla para no ir y venir. Léeme tú la otra pregunta, por favor, que tiene que ver con la política monetaria. No tengo aquí el ¿No tienes el documento, profe. material? Ok. Bueno, esa pregunta dice que veamos si la política monetaria fue expansiva o contractiva y que veamos qué ha pasado con la tasa de interés. Es decir, que veamos qué pasó con la cantidad de dinero y veamos qué pasó con el indicador de tasa de interés que esté allí para saber si la política monetaria es expansiva o es contractiva. Porque desde el principio hemos dicho que la política monetaria tiene que ver con el manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés, que si la cantidad de dinero aumenta, hay una política monetaria expansiva y si la cantidad de dinero disminuye, hay una política monetaria contractiva. ¿Ok? Estamos hablando ahorita de la política monetaria. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si hubo una política monetaria contractiva o expansiva? Necesito 2 años. Póngase que en el caso de Estados Unidos sea 1981 y 1982. Lo primero que voy a hacer es calcular el indicador que me va a recoger bien esa variación y el indicador que me permite recoger bien esa variación se llama M2 o cantidad de dinero en términos reales. ¿Ok? Para calcular M2 en términos reales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir la cantidad de dinero en términos nominales entre qué indicador podría ser, qué indicador crees tú que haya que dividir para quitarle el efecto de precios, El IPC. el índice de precios al consumidor, ¿ok? Entonces voy a agarrar el valor del año 1981, voy a agarrar el valor del año 1982 de liquidez nominal y la voy a dividir entre el valor del IPC de cada año, ¿ok? Una cosita que para que el valor real dé más sólido, este índice sería bueno que lo convirtiéramos en una relación de tanto por uno. Al final lo que quiero decir es que este IPC sería bueno que lo dividiéramos entre 100 y ese valor sea el que dividamos por el que vamos a dividir M2 para que el valor real aquí de la liquidez monetaria me dé un valor lógico, pues, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el valor para el año 81 y el valor para el año 82, y vamos a tener M2 del año 82 nominal entre el IPC, que ya lo hemos dividido entre 100 del año 82, tengo que calcular la variación porcentual de esa liquidez en términos reales. Variación porcentual de la liquidez en términos reales, DM2 real, ¿ok? Porque con esa variación porcentual es que yo voy a poder saber si la política fue expansiva o contractiva.
Porque si la variación porcentual es positiva, si la variación porcentual es positiva, ¿cómo diría yo que fue la política monetaria, corazón? Expansiva. Expansiva. Y si la variación porcentual es negativa, Contractiva. Correcto. Entonces, si es positiva, vamos a decir que la política fue expansiva. Y si fue expansiva, ¿qué objetivo puede estar buscando el Banco Central? ¿Qué objetivo final? ¿Controlar la inflación o aumentar la producción de bienes y servicios? Está buscando aumentar la producción de bienes y servicios. Estimular la producción de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Cuál es la otra variable con la que en cuenta para lograr ese objetivo? Necesitamos saber qué pasa con la tasa de interés. Qué lástima que no tienes allí el documento para no ir y venir, que perdemos así un poquito más de tiempo, pero bueno. Fíjate, el otro instrumento, ya tenemos qué pasó con la cantidad de dinero, lo otro es la tasa de interés, y entonces nos vamos aquí, y en el caso, vamos a ir a otro caso para que no digan que todo lo hicimos solamente con Estados Unidos. En el caso de Colombia, fíjense que tenemos la tasa de descuento. Si recuerdan, la tasa de descuento es la tasa que le cobra el Banco Central a los otros bancos para que pidan préstamos en el Banco Central. Es un instrumento de política monetaria con el cual el Banco Central quiere estimular o desestimular los créditos que le piden los bancos al Banco Central. Cuando el Banco Central quiere que los bancos le pidan prestado, baja la tasa de interés, como en este caso, que la baja de 13 a 12,7 a 12,5, con la idea de que el coeficiente de reservas bancarias sea cubierto con estos préstamos y entonces se liberen recursos de los depósitos para aumentar la cantidad de dinero, ¿ok? Eso va a generar que haya más crédito en la economía. Adicionalmente, con este tipo de mercadores de tasa de interés, la tasa de interés de la economía va a regenerar, va a terminar teniendo un menor nivel, y el menor nivel de la tasa de interés estimula a la inversión, que es una variable, ¿verdad? O es la variable componente de la demanda agregada que va a permitir esa expansión del PIB. ¿Sí me di a entender? Déjame venirme para acá. En el caso entonces de que el Banco Central esté aplicando una política expansiva, esto se genera por el aumento de la cantidad de dinero en términos reales, ¿verdad? El comportamiento, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es utilizar uno de sus instrumentos para bajar la tasa, y bajando la tasa de interés, está haciendo que haya un nuevo efecto, que haya otra, de alguna manera, un efecto también de crecimiento de la cantidad de dinero, de manera que es de pensar que el Banco Central está buscando, si las dos cosas van en el mismo sentido, con las dos medidas, está buscando aumentar la cantidad de dinero, ¿ok? Y el aumento de la cantidad de dinero, lo importante es que hace bajar la tasa de interés, y esa baja de la tasa de interés permite que los inversionistas puedan acceder a créditos más, con menos costos. O sea, al bajar el costo del dinero, los inversionistas se sienten motivados a invertir más, y si recuerdan el componente de la demanda, si recuerdan la demanda agregada, los componentes de la demanda agregada son consumo, más gasto, más inversión, porque me está haciendo, allá que se me cambió aquí la nomenclatura, vamos a darla rapidito. Ahora sí, la demanda agregada, entonces igual al consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Repito, una política fiscal expansiva busca en todo momento que haya una reducción de la tasa de interés. Esa reducción de la tasa de interés estimula el aumento de la inversión, y con ello se estimula la demanda agregada. Si los agentes económicos están gastando más, los empresarios se dan cuenta de que están vendiendo sus productos, que se les están desacumulando los inventarios,
y entonces se sienten motivados a producir más bienes y servicios, ¿ok? Entonces, ese sería el efecto allí. Por supuesto, yo me estoy limitando a que ustedes me hagan los cálculos, no que me hagan todo este análisis, pero estoy aprovechando la oportunidad de la clase para explicarles cómo es el efecto, ¿de acuerdo? Entonces, mientras el banco más baje la tasa, lo que está buscando es una política monetaria expansiva. Ajá, que estimule la inversión y con ello aumente la demanda agregada y al aumentar la demanda agregada aumenta el PIB. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Ahora vamos con el sector fiscal, ¿sí? Con el sector público. Del sector público, entonces estamos preguntando por el resultado fiscal, estamos preguntando por el financiamiento, lo hemos pedido en cifras y como porcentaje del PIB, y luego estamos diciendo que si queremos saber si la política fiscal fue expansiva o contractiva y si y que para eso se utilice como indicador el gasto público real. ¿Okay? Entonces, dentro del sector externo, lo que hemos hecho es dar los ingresos totales y los gastos totales. ¿Cómo se obtendría el resultado fiscal? Ingreso menos gasto para saber si hubo Correcto. déficit o superar. Superávit. Correcto, corazón, correcto. Es decir, un resultado fiscal va a ser la diferencia entre los ingresos del gobierno menos el gasto del gobierno, ¿verdad? Si el ingreso es mayor que el gasto, vamos a decir que hubo un superávit fiscal. Esto es en el caso de que los ingresos sean mayores que los gastos. Ahora, si es lo contrario, déficit fiscal. Aquí está mi computadora, tiene un problemita aquí y el déficit fiscal, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, en el caso de que los gastos sean mayores que los ingresos. Creo que en los tres países los gastos son mayores que los ingresos, quiere decir que todos tienen déficit fiscal. Si tienen déficit fiscal, significa que el ingreso no fue suficiente para financiar honrar todos los gastos y entonces se necesita financiamiento. Entonces, ¿qué queremos que hagan? Primero que calculen el resultado fiscal, ingreso menos gasto, eso le va a dar una cantidad en la moneda del país, ¿verdad? Después queremos que ese déficit fiscal lo saquen como porcentaje del PIB. ¿Cómo se saca como porcentaje del PIB? Bueno, el valor del déficit fiscal que les dé aquí arriba el déficit fiscal en bolívares, si es en el caso de Venezuela, por ejemplo, lo van a dividir entre el PIB en bolívares, ¿verdad? El nominal, ojo, el PIB nominal, porque esos son valores nominales, y se va a multiplicar por 100, y entonces, por ejemplo, nos va a dar un déficit fiscal de 5% del PIB, de 7% del PIB, ¿sí? Entonces, vamos a tener por aquí el resultado del valor en bolívares, por aquí el resultado como porcentaje del PIB y el financiamiento pues va a ser el mismo resultado fiscal pero con signo contrario. Si el déficit fiscal supóngase que es menos 300, significa que el gobierno necesita buscar financiamiento por 300 para poder cubrir sus cuentas fiscales y entonces por eso el financiamiento, repito, va a ser el resultado fiscal
con signo contrario. ¿Se entendió eso, corazón? Y también la chica que nos acompaña. Profe, la duda que me queda es, ajá, ¿cómo sabemos si la política fue No, eso lo vamos a expansiva? hacer ahorita, pero digo, ¿esta parte se entendió? Sí, esta parte sí. Ok. Luego queremos saber si la política fiscal es expansiva o contractiva, ¿verdad? Bueno, hacemos lo mismo que con la liquidez monetaria, pero ahora vamos a usar el gasto público, ¿sí? Vamos a tener el gasto público, es decir, este que está aquí arriba, que es gasto público, el que tenemos allá en el cuadro, el gasto público lo vamos a dividir entre el índice de precios al consumidor. Si no dividen el IPC entre 100 no importa, pero repito, el dividirlo entre 100 va a generar un dato real más preciso, ¿ok? Entonces, tenemos el gasto público dividido entre el IPC, es lo que llamamos gasto público real, ¿ok? Ese gasto público real lo vamos a calcular, supóngase otra vez que son los años que más me acuerdo, en el año 81, para el año 1981 y para 1982 y luego vamos a calcular la variación porcentual de ese gasto real. Si la variación porcentual del gasto público real de 1982 con respecto a 1981 me da positivo, significa que la política fiscal fue ¿cómo? Expansiva. Expansiva. Siempre que me den aumento es política fiscal expansiva. El objetivo de política obviamente va a ser apoyar el crecimiento económico. Si o eso es lo que busca, si la política fiscal, si la variación porcentual del gasto público real nos da negativa, entonces la política fiscal fue contractiva. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Entonces cerremos la idea allí con eso. Vámonos al cuadro. Entonces, repito, lo primero que hacemos es calcular el resultado fiscal. El resultado fiscal va a ser, por ejemplo, en el caso, vámonos aquí a Venezuela. No, bueno, el que primero que aparezca aquí. Ajá, Venezuela. Vamos a restar 241,070 menos 700,523. Esto nos da un resultado negativo y es un déficit fiscal. Eso es en términos de miles de bolívares. También lo queremos calcular como el porcentaje del PIB. Ese resultado del déficit fiscal lo vamos a dividir entre el PIB nominal y nos va a dar como resultado o como porcentaje del PIB. Acuérdense que el PIB nominal nos da el tamaño de la economía y entonces cuando nosotros hacemos una magnitud sobre el PIB nominal, lo que queremos saber es qué tan grande es con respecto al tamaño de la economía. Entonces, en el caso del financiamiento, obviamente va a ser esos mismos montos, pero con signos negativos, porque es el dinero que hubo que buscar, que no fue suficiente con los ingresos y que necesitamos para poder honrar todo este total de gasto que está aquí. Luego, otra cosa que se va a hacer es dividir el gasto total del año 2016 y el gasto total del año 2017 entre el índice de precios al consumidor, que como les digo, si lo dividen entre 100, es decir, si corren la coma 2 puestos hacia la izquierda, les va a dar un mejor resultado. Luego termino calculando la variación porcentual de esos dos valores y me va a dar para el año 2017 si la política fiscal fue expansiva o si la política fiscal fue contractiva. ¿Ok? Ya tenemos esos tres sectores, entonces ahora nos falta
la parte del sector externo. ¿Qué preguntamos de la parte del sector externo? Primero, se pide que se calcule la balanza comercial para el último año. La balanza comercial es lo mismo que exportaciones netas, es decir, lo que hay que hacer es que a las exportaciones se les restan las importaciones y ahí obtenemos el resultado de la balanza comercial, ¿de acuerdo? Esta parte que está aquí, la 9, perdón, la 8. En el caso de la 9, diga si la economía es deudora neta o acreedora neta con el resto del mundo. Eso de deudor neto o acreedor neto con el resto del mundo no los da la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto una relación en la cual el ahorro menos la inversión nos da el saldo de la cuenta corriente. Siempre que la cuenta corriente nos dé un signo negativo, significa que la inversión fue mucho mayor que el ahorro y que le pedimos prestado al resto del mundo. Entonces, en estos dos casos, por ejemplo, la economía es deudora neta porque el ahorro fue menor que la inversión y tuvimos que pedir prestado al resto del mundo. En este último año, por ejemplo, es al revés. Aquí, como es positivo, significa que el ahorro es mayor que la inversión y entonces esta es una economía acreedora neta, es decir, que los demás son los que le deben a ella, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería allí con esa pregunta. ¿Vamos bien hasta ahí, corazón? Sí. Ok. Luego dice... Profesora, ajá, profesora, perdona que te profesor, ¿cómo interrumpa. está? ¿Cómo me le va? Quiero pedir mil disculpas porque tuve problemas con el internet. No había manera se cayó el internet acá y no había manera de poder incorporarme a tiempo. Pero bueno, aquí te estoy oyendo y continúa con la explicación. Sí. Sobre la marcha me incorporo. Ok. En este caso, ahora la pregunta 11 dice, diga si el bolívar se ha apreciado o depreciado con respecto al dólar estadounidense. Por supuesto, también lo preguntamos en el caso de Colombia, diga si el peso se ha devaluado o, perdón, si se ha apreciado o depreciado con respecto al dólar estadounidense. Y obviamente el indicador que nos da esa relación es el tipo de cambio, ¿sí? En este caso del peso colombiano, en el año 2011 había que dar 1.943 pesos por un dólar, luego había que dar 1.768. Si ven de aquí a aquí, había que dar menos pesos por dólar en el año 2012 con respecto al 2011. Quiere decir que para yo saber si hubo una apreciación o una depreciación del tipo de cambio, calculo la variación porcentual. Aquí esta variación porcentual me va a dar negativa en señal de una apreciación del peso colombiano con respecto al dólar para el año 2012. Para el año 2013 la cosa cambia totalmente porque ahora en vez de ser una variación negativa, es una variación positiva, es decir, ahora tengo que dar 1.927 pesos por dólar, que es un valor mayor al del año 2012, y entonces aquí ocurre una depreciación. Entonces, eso es lo que queremos que se diga aquí. Finalmente, lo otro que preguntamos, el saldo que yo sabía que lo había dejado por aquí guindado, el saldo de las reservas internacionales. Un poco con la explicación de la balanza de pago, que por cierto nos quedó un poquito rápido la última parte. Lo que hemos dicho de la balanza de pago es que se registran los movimientos de ingresos y gastos, pero también de activos y pasivos financieros, y que hay un activo muy importante que es las reservas internacionales, que es un activo externo neto que está en poder del Banco Central, que está contenido por el oro monetario, por las divisas y por los depósitos, ¿ok? Entonces, hemos dicho que los activos, por la forma como está estructurada la balanza de pago, crecen con signo negativo en señal obvio de que usted para adquirir cualquier activo, pues tiene que generarse una salida de dinero de la economía. Entonces, cuando nosotros tenemos estos montos de reservas internacionales en Colombia para los años 2011, 2012 y 2013, significa que han aumentado las reservas internacionales durante esos 3 años. Si usted busca el saldo de las reservas internacionales, no el movimiento para el año 2011, sino cuánto es el monto total
de las reservas internacionales de Colombia hasta el año 2012, no me acuerdo si eso está cerca por ahí de los 40.000 millones, y lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es que después aumentó 5.000 millones, después aumentó 6.000 millones, entonces el saldo del año 2013 va a ser mucho mayor que el saldo del 2011. Entonces, al final, en la pregunta concreta que estamos haciendo, lo que queremos es que se vea que es un aumento de activos porque sale con signo negativo. Obvio, todo esto lo que busca es que ustedes manejen los datos ustedes mismos y vayan tomando una mayor conciencia de estos resultados. Finalmente, sin ser nada pomposo, lo que se quiere es que ustedes hagan una pequeña reseña en la cual digan si esta economía en el último año le fue mejor que en el año anterior, ¿sí? Un poco manejando estos indicadores, poder decir si en líneas generales esta economía tuvo un comportamiento más favorable o más desfavorable en el último año con respecto al año anterior. Obviamente para eso toman en cuenta los indicadores que se han calculado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en líneas generales ese es el ejercicio que se trata el ejercicio. Entonces, le dejo la palabra, profesor Brusco. Bueno, qué problema con este momento. Y viene una tormenta, así que amenaza con ponerse peor. Sí. Bueno, ya has explicado y muchas gracias, Belki, nuevamente, y le pido disculpas a los alumnos que están presentes. ¿Cuántos estamos presentes? Pues bueno, la verdad, ahorita queda solo Luis Gerardo. Hace rato estaba una chica. Gerardo. ¿Cómo se llama la chica, mi amor? Ya. Patricia Menoni dice que tiene mucho internet. Ok. Bueno, por lo menos tenemos a Luis Gerardo que se convierte en el multiplicador de la explicación, ¿ah, Luis Gerardo? Así que, Luis Gerardo, tendrás un peso entonces en la evaluación de la materia, porque depende de tu grado de difusión de lo explicado por la profesora Belkis Núñez, pues podrá mejorar o no la nota en el ejercicio. Bueno, estaba diciendo, Belkis, que... Nos quedan 2 minutos, Luis, ¿oíste? Te lo informo para que sepa. Nos quedan 2 minutos y yo creo que no hace falta hacer más contacto. Definitivamente, sí, está explicado el cuadro y la idea es, bueno, finalmente que con esas informaciones estadísticas que tienen allí de los agregados macroeconómicos resultantes para cada año, puedan hacer una evaluación integral de lo que pasó en esa economía, en la economía colombiana de un año respecto al otro, el último año respecto al penúltimo, y que sin duda, como ustedes verán, ahora van a hacer un análisis de la economía tomando en cuenta los agregados macroeconómicos internos, que ya ustedes lo conocían, producto, inflación, desempleo, en el desempleo no está allí, pero ahora incorporan la parte externa, así que hacen la evaluación y podrán relacionar lo que está pasando internamente con lo que está ocurriendo externamente. Sobre todo lo que señalaba Belkis al final, la relación que existe entre ahorro, inversión y el resultado de la balanza de pagos, que finalmente se va a manifestar en el comportamiento de las reservas internacionales. Y lo último que digo es lo que explicaba la profesora Belkis al final, siempre que ustedes vean una balanza de pagos donde las reservas internacionales da negativo, que en el caso de las reservas internacionales son los activos monetarios que se están moviendo en la parte de abajo, pues siempre que sea negativo es porque las reservas están aumentando. Esto pareciera contradictorio, lo que ocurre es que eso es un egreso para el país porque son depósitos hechos en el exterior de los activos internacionales que dispone el país. Por eso, contablemente aparece registrado como una operación neta negativa, pero que favorece el aumento de las reservas internacionales. Exactamente, lo que significa que hay más dinero en el exterior. Bueno, queda 1 minuto, de verdad que ha sido un placer enorme conocerte, Luis Gerardo, que fuiste nuestro compañero fiel durante toda la materia y además que se ve que te llamó la atención o por lo menos que eres una persona muy ocupada. Muchas gracias por todo. No, y además, sí, además que es muy importante, Belki, lo que acabas de señalar, la importancia y el valor que tiene la presencia de Luis Gerardo allí, porque realmente le dimos la oportunidad a ellos que escogieran el día, la hora, porque nosotros realmente estábamos conscientes de que se trataba de una decisión que corresponde más a los alumnos que a nosotros. Y ellos me informaron hace 2 días atrás que querían el día de hoy.